12 minutos pasan de las 11 de la mañana y afrontamos ya la última franja del programa de hoy. Como les dijimos en nuestro sumario, también en el fin de semana, que lo hemos anunciado, y al final de la entrevista con el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, la salud mental juega un papel fundamental en la programación de Radio Faicán Lanzarote, máxime cuando durante los últimos años hemos visto que los problemas de salud mental de nuestra sociedad han ido aumentando. Así que cada cierto tiempo nos centramos en darles pautas para intentar llevar el día a día lo mejor posible, intentar evitar que nuestros problemas de salud mental, sobre todo aquellos que afectan a la población más joven y a la tercera edad, sigan en aumento. Arrancamos un nuevo año y hemos invitado a nuestra psicóloga particular, que digo así, y amiga desde hace muchos años, Ilenia Sigut, a que viniese hoy a hacer, digamos, como un balance de lo que hemos vivido en el 2025 y teniéndolo como ejemplo para saber afrontar este nuevo año en el que ya estamos, el 2026. Y Ilenia Sigut lo ha titulado Resiliencia y equilibrio, cómo navegar por los desafíos del nuevo año, del 2026. Ilenia Sigut, buenos días. Buenos días, ¿Cómo Paco? estamos, amiga? ¿Bien? Pues muy bien y encantada de volver a estar aquí contigo. Es verdad que hace tiempo que no nos visitas, ¿eh? Sí. Pero era de obligado cumplimiento tenerte en este arranque del 2026 precisamente para abordar lo que acabo de decir, ¿no? Teniendo en cuenta, Ilenia, que el 2026 se perfila como un año de consolidación de la tecnología, de todo eso que nos rodea, también cambios constantes en el ritmo de vida, desde tu perspectiva como psicóloga y como coach, ¿cuáles dirías que son, y arrancamos con esto, los nuevos desafíos emocionales que podrían aparecer en el 2026? Nuevos desafíos emocionales. Yo creo que ya nuestra sociedad, tal cual la tenemos constituida, con las demandas, con las exigencias, con el estilo de vida, con la dependencia de las tecnologías, ya es un desafío emocional en sí mismo para todos nosotros. No sé de qué manera el 2026 puede marcarse como diferente con respecto a, por ejemplo, el 2025. Es cierto que sobre todo el tema de la inteligencia emocional va entrando en nuestras vidas de una forma, ya no diría ni sutil, porque en ¿La ocasiones es inteligencia abrupta. emocional o artificial? Perdón, artificial, vale. sí. La IA. Sí, la IA. Vale. Va entrando en nuestras vidas de una forma ya ni siquiera sutil, sino a veces abrupta, porque de pronto abres el teléfono y tiene no sé cuántas tropecientas funciones nuevas, Sí. todas gestionadas con IA, o el propio ordenador, que ahora además te va saliendo pequeños tutoriales de todo lo que puede hacer por ti. Y es verdad que eso va a tener una influencia y va a tener un impacto en el ser humano, pero no me atrevo yo todavía a decir de qué manera, si de forma negativa o de forma positiva. Ahí todavía yo tengo mis reservas. Ahora me has generado ciertas dudas también. Y esto, mira, lo voy a extrapolar, ya no solo la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse, Sí, y ya que forma totalmente. parte directa o indirectamente de nuestro día a día, sino la situación geopolítica que hay actual en el mundo, con todo lo que estamos conociendo de Trump, Groenlandia, Irán, en fin, y también de la situación política y económica de este país, ¿no? Esto también se está trasladando a las inquietudes y a las preocupaciones de la ciudadanía, de los ciudadanos de a pie. Hay mucha gente que dice, es que la radio se pega mucho tiempo hablando de la situación geopolítica. Digo, pero claro, es que nos va a afectar en nuestra salud mental, porque vamos a estar preocupados y con miedo. De hecho, ya lo estamos. De hecho, el senador acaba de decir que él, como senador de Lanzarote, también tiene miedo por lo que está ocurriendo. ¿Cómo no lo va a tener un ciudadano de a pie, ¿no? Las nuevas tecnologías. Y que luego todos estos conflictos y el nuevo orden mundial en el que estamos inmersos nos va a afectar en el precio de la cesta de la compra, en el combustible, en nuestra calidad de vida en definitiva, y eso afecta a nuestra salud mental. O sea, tiene relación, en mi opinión, directa. Yo no sé, como profesional, si la ves igual. Absolutamente, Paco, porque nosotros somos pues miembros de una sociedad. Y todo lo que sucede en esa sociedad y cómo la sociedad está constituida, cómo funciona, cuáles son los peligros, las amenazas, cómo somos nosotros como tribu, como manada, evidentemente va a influirnos a nosotros a nivel emocional. Ay, se me ha caído el pendiente. Eso es buena señal.
¿Sí? Desde que se le cayó a Lola Flores, se dice que cuando hay una emisión en directo en radio o televisión y a alguien se le cae un pendiente, es buena señal. Pues, Buena entrada en el 2026, ¿ves? nos quedamos con eso. Buena señal. Estaba escuchándote a ti todo eso que estabas diciendo, ¿no? De esta situación geopolítica, de la situación económica, de la situación del mundial. Me iba a la pantalla que tengo enfrente y quizás me quedo con esas dos palabras que elegíamos como título de la conversación de hoy, ¿no? Resiliencia y equilibrio. El ser humano es un ser que tiene que estar en permanente estado de adaptación a los cambios. Se dice que los cambios que vive el ser humano hoy en un día son el equivalente a nivel de recursos internos de adaptación a los cambios que vivía un ser humano en la Edad Media durante un año. Imagínate cómo hemos ido, porque no nos damos cuenta de cómo estamos sometiendo a nuestro organismo a unos niveles de adaptación rápidos cuando nuestra biología no ha evolucionado tanto. Pero ¿relacionas adaptación con estrés? Claro, adaptación es la capacidad para hacer frente a las demandas del medio. Ahí Son está. estresores. Claro. Entonces, claro, nosotros venimos de una vida con un nivel de estresores distintos, menos en el día a día, del nivel de estresores al que nosotros nos tenemos que enfrentar en el día a día hoy. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué pasa? Que nuestra biología no se ha adaptado, no ha cambiado tanto, no hay una diferencia significativa entre el funcionamiento a nivel biológico del ser humano hoy y del ser humano en la Edad Media. Sin embargo, la sociedad, las demandas, las necesidades, los requerimientos sí que han cambiado. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer nuestro organismo para adaptarse es muchísimo mayor. Hablas del organismo, no hablas solo de la mente. Es que no hay mente si no hay cuerpo. Somos un mente-cuerpo, somos un sistema totalmente conectado y nos olvidamos del cuerpo, pensamos que todo está en la mente, ¿no? La mente es el resultado, por simplificarlo mucho, del funcionamiento de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro es una parte de nuestro cuerpo. ¿Y el cerebro es el que manda sobre el organismo también? No, yo diría que no, que es el cuerpo sobre el que manda sobre el cerebro. De hecho, Ah. hay más vías nerviosas, hay más vías de información del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo. El cuerpo manda mucha información permanentemente al cerebro y el cerebro interpreta esa información. ¿Pero de qué manera nos afecta al organismo? Esta continua tensión, este continuo estrés del día a Bueno, día. pues yo te digo, tú, por ejemplo, estábamos comentando antes el accidente de tren. Del tren, Tú sí. escuchas esa noticia y ¿cómo te afecta? Ya te contaba antes de antena que me quedé impactado porque anoche antes de dormir solo había 12 heridos y cuando me levanto eran 39 muertos. ¿Ya? Vale, tu frase es me quedé impactado. Sí. ¿Qué es impactado para ti? ¿Dónde notas tú ese impacto? En el cuerpo y en el estómago. Entonces, Y a esto lo relaciono con algo que dijiste una vez, que donde realmente se refleja nuestro estado de ánimo es en el estómago, lo primero. es que la conexión directa cerebro-estómago es, tenemos como 3 grandes centros en nuestro cuerpo que están procesando información, que son el cerebro, que está recogiendo información del exterior, el cuerpo, que sobre todo a través del sistema digestivo, y el Gracias. corazón. Tenemos 3 grandes centros que se están comunicando. Entonces, verdad. cuando algo nos impacta, ¿dónde impacta? Al estómago, En un sí, pensamiento, o impacta en el cuerpo. El cuerpo, la mente interpreta esas señales y construye una historia. ¿Sí? sí. Claro. Pero realmente somos seres que sienten. Y las sensaciones, los sentimientos, las emociones están en el cuerpo. Pero ¿sabías cuando te conté esto de que me quedé impactado que el impacto lo había sentido en primer lugar en el estómago? En el cuerpo lo has sentido. Y en el estómago principalmente, porque todo lo que tiene que ver con miedo, con peligro, principalmente va al estómago. ¿Con incertidumbre también? También. La incertidumbre que es, el cerebro necesita certezas. ¿Te acuerdas que una vez te comentaba, ¿no? Que nuestro cerebro realmente viene programado para la supervivencia? Sí. Entonces necesita garantizar por encima de todo que nosotros sobrevivamos. Tu cerebro no viene con una programación de serie para decirte, a ver, que Paco sea hoy feliz o que Ilenia sea feliz. Eso no le corresponde al cerebro. El cerebro solo quiere que sobrevivamos. Es verdad, claro. Cualquier información o noticia que nos hable de peligro va a activar nuestro sistema nervioso y lo va a poner en un estado de alerta. Entonces, lo que estábamos hablando antes de esta situación geopolítica, económica, ¿cómo está nuestro organismo? En un estado de alerta. Sí, continuamente, claro. ¿A qué nos va a afectar? Nos va a afectar al sueño, a la capacidad, incluso hasta para pensar, a la capacidad para relacionarnos. La concentración también. La concentración, cuando el modo supervivencia está activado, que es el modo
de funcionamiento automático porque el sistema detecta que hay peligro, el modo natural del ser humano, que es el potencial creador que tiene, porque somos pura creatividad, queda estancado. Entonces, sobrevivimos, nos adaptamos y tenemos capacidad de adaptación, muchísima. Pero es cierto que en ocasiones estamos sobreexpuestos a una cantidad de información que es excesiva para lo que podemos digerir. Ahí voy, porque ¿de qué manera, Ilenia, nos afecta esta velocidad de la información inmediata, de toda la inmediatez a través de las redes sociales y de las pantallas, y también la presión por ser productivos de forma constante? Pues, son dos, digamos, fuentes de estrés continuo, ¿no? totalmente, Paco. Y además, para mí has dado en el clavo en dos elementos que son súper importantes. Por un lado, esa sobreestimulación que tenemos, ¿no? Estamos con un cerebro que está permanentemente recibiendo datos, información, y los tiene que procesar y los tiene que digerir, los tiene que integrar. Entonces nos sentamos delante de un móvil y hacemos scroll y vemos 700.000 informaciones que están llegándonos a nosotros, más si luego pones la tele, la radio, alguien te cuenta de cómo está, cómo no está, estamos digiriendo muchísima información. Eso es una sobreestimulación que no tendría por qué ser tan dañina si tuviéramos espacios y tiempos para compensar y llegar quizás a la palabra que hemos cómo puesto dirigirla. ahí. ¿Cómo equilibrar? Equilibrarla, claro. Equilibrar, quizás me voy a la palabra del cartel, ¿no? Al equilibrio entre que recibo toda esta información y tengo que digerir todo esto, pero tengo otros espacios y tiempos de calma, de desconexión, para que mi sistema se equilibre. Y luego, por otro lado, otro elemento que decías es esta sociedad que parece que si no haces, no consigues, no produces y no obtienes, no vales. Crea frustración. Claro, porque se confunde el resultado de tus acciones con tu valor o valía como persona. Es decir, como si tú no fueras suficientemente válido o valioso, si no haces, si no logras, si no eres hiperproductivo, si no consigues logros y metas. Vivimos en un estado permanente de carencia, como quien está subiendo una montaña y no termina nunca de llegar porque nunca es suficiente. Pues así vivimos. Y claro, Ilenia, y sin ayuda puede ser que nos lleguemos incluso a confundir o tomemos caminos incorrectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate en los indicadores de salud mental, cómo están. ¿Cómo están los indicadores de salud mental de la población? Los indicadores de salud mental de la población son indicadores de cómo está nuestro estilo de vida. ¿Has tenido alguna vez tanto trabajo como últimamente? Nunca. Yo lo sabía, me lo imaginaba. Después de la pandemia, me lo imaginaba. Devastador. Y tengo que decir la palabra, devastador. Me lo imaginaba. Ilenia, hemos titulado esto, en el título aparece la palabra resiliencia, la expresión, pero a veces confundimos resiliencia con aguantar. Efectivamente. ¿Es un error? Totalmente. Vale. Resiliencia no es ser fuerte, duro, aguantar. Para mí siempre ha sido eso. Claro, no. Resiliencia es ser capaz de, porque la vida nos va a mover a todos, la vida nos va a golpear a todos y nos saca de nuestro sitio. Y nosotros no podemos tener control sobre las cosas que suceden. Entonces, resiliencia es la capacidad para retornar a nuestro estado cuando la vida nos sacude quizás de alguna manera. Eso es la capacidad de adaptación. ¿Eso significa dar pasos hacia atrás? No. No, para nada. Vale, lo acabo de entender mal entonces. No, porque tenemos asociados que experimentar el malestar, ¿no? Experimentar algún dolor de tipo emocional es como ir hacia detrás, es como ser débil. Es una de las palabras o de las expresiones que yo suelo escuchar en la consulta. Es que soy débil o he fracasado. Somos seres humanos que sienten. Como si hay algo que me duele emocionalmente y me hace sentir triste, no voy a sentirme triste. Claro. No me voy a quedar hundida en la tristeza, pero tengo que aprender a experimentar la tristeza, porque yo vengo preparada con un sistema nervioso que siente. Y tengo que sentir las emociones, no me voy a quedar ahí, parece que es el miedo, ¿no? Que si siento la tristeza ya luego no voy a salir, o si siento la rabia me voy a quedar anclada ahí. No, tenemos que ser capaces de reconocer nuestras emociones, darles espacio y cabida y transitarlas y seguir cambiando. Si nosotros, te digo, por ejemplo, personalmente, yo estoy viviendo una situación a nivel personal bastante intensa que genera muchísimas emociones negativas y doy espacio para experimentar esas emociones negativas, para dar permiso para que salgan la tristeza, la rabia, la decepción, el desconcierto. Pero ¿sí? Eso no crea dolor. Es dolor emocional de la vida, pero es que la vida duele. Claro. Es que yo no puedo, si yo hago que esto negativo que me está pasando, que yo no puedo evitar que pase, porque hay cosas que yo puedo evitar
que dependen de mí y están en mi control, y cosas que yo no puedo evitar, que son el 99,9%, que no dependen de mí, no Claro, puedo evitar. claro. Esas cosas que yo no puedo evitar van a tener un impacto en mí, y no siempre son cosas positivas. Es que son cosas positivas y son cosas negativas. Incluso ¿Vale? cuando son las cosas negativas, podemos lograr aprender. Absolutamente. Fíjate, de la situación personal que estoy viviendo, que te diría que es, diríamos, un 90% negativa, estoy feliz con lo que eso ha generado, como esa situación negativa nos ha movido en mi familia ¿Sí? a una situación fantástica, maravillosa, y que quizás sin este suceso negativo no se hubiera producido. ¿No es una careta que No. se ha puesto tu familia y tú? No, para No. nada, porque lo que te decía, la parte negativa, por ejemplo, en mi caso personal, yo la estoy viviendo. La tristeza, el llanto que se acompaña a la tristeza, la rabia y la expresión de rabia controlada que tiene que ver con esto, lo que te digo, Sí. decepción, todo eso tiene cabida. Pero no es la única mirada que tengo de lo que está pasando. Doy en mi vida ese equilibrio para experimentar lo negativo y al mismo tiempo decir, vale, ¿y esto que me está trayendo de nuevo a mi vida? ¿Dónde nos está colocando como familia? Pero claro, a veces los sentimientos o pensamientos negativos no dejan lugar, espacio físico para que entre lo nuevo y le dé la vuelta, como que en el fondo es lo que nos estás contando. Vale, quizás ahí está esa parte de trabajo personal que tiene que ver con no dejar que el cerebro funcione de forma automática. Claro, pero lo dice una psicóloga, lo dice tan claro, pero ¿cómo lo hacemos? Claro, porque eso tiene una parte de trabajo. Lo primero que tenemos que partir es de entender que nuestro cerebro funciona de forma automática y que si tú no asumes el control de tus pensamientos se van a ir a lo negativo, porque biológicamente es para lo que están preparados. El cerebro está preparado para protegerte de los peligros. Para la supervivencia. Efectivamente. ¿Y cómo te protejo de la supervivencia si no estoy todo el rato analizando dónde hay peligro? ¿Sí? Pero esto no es un trabajo, entiendo que es un trabajo individual, pero es un trabajo duro. Y hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? ¿Al trabajo interno? Sí. Absolutamente. Es como si tú te compras un coche, Paco, y tú tienes que llevar el coche a revisión, ¿no? Claro. Y tienes que saber cómo funciona el coche, y tienes que saber qué significan los pilotos que se te encienden en el tablero, y tienes que saber que cada cierto tiempo le tienes que poner gasolina, gasoil o lo que sea, porque si no, no funciona. Pues nosotros tenemos todo esto y Vale. nadie nos ha enseñado a que a esto le tenemos que dedicar un tiempo. Te pongo otro tema sobre la Sí. mesa. Aceptación contra resignación. O resignación contra aceptación. Aceptación, por supuesto, porque tenemos que ser capaces de aceptar aquello que no podemos cambiar. Pero eso es resignarse, ¿no? No, quizás es aceptarlo. Resignación es como cuando tiro la toalla. La aceptación es cuando yo bueno. entiendo que esto yo no lo puedo cambiar, acepto que sea así porque no depende de mí y tengo que aprender a aceptar aquellas cosas que no dependen de mí y con la nueva realidad que estoy viviendo, ver cómo puedo yo funcionar. Pero podemos llegar, y cuando estudiemos esa nueva realidad, a llegar al punto de conocer cómo superar ese bache que nos ha puesto la vida por delante y que no ha sido culpa nuestra, que no surge de nosotros. Para mí la vida es una sucesión de acontecimientos, ¿vale? Que nosotros no sabemos cuáles son. Van a venir cosas que nos gustan y que nos agradan, y van a venir cosas que no nos gustan y que nos desagradan. La capacidad, el avanzar, es el ir transitando la vida, pero desde una mirada, para mí, objetiva. Porque sería ilógico pensar que en la vida solo me van a suceder las cosas que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Eso es una visión un poco infantil de la vida, ¿no? Entonces, me voy a ir enfrentando a aquello que la vida me va trayendo, sea bueno o sea malo. Pero esa forma infantil de verlo, como apuntabas ahora, no es... No sé, yo no lo veo como lo ves tú en el sentido de quizás nos estamos escondiendo detrás de un biombo, ¿no? Sino es una forma de verlo que nos hace menos daño. Si lo veo con cierto toque infantiloide, me provoca menos daño. Pero no te va a impedir que las cosas te duelan. Ah, bueno, claro. Es que puedes ponerte la máscara que tú quieras, pero si... Es algo momentáneo, Claro, que no va a funcionar. si en el fondo. mañana hay un problema de salud en alguien, en un ser querido, yo me voy a preocupar y yo voy a estar triste por mucha máscara que yo me quiera poner. El tema es que si yo empiezo a encapsular, ¿no? A decir, a mí las cosas no me afectan, a mí las cosas no me molestan, esos son mecanismos de adaptación que generan muchas personas que lo único que hacen es ir tapando, guardando ese dolor, pero ese vaso se resbosa en algún momento en nuestra Tapar, vida. has dado en la clave, tapar. Tapar. En el fondo estamos tapando todo el relato. Efectivamente. Todo el día, ¿no? Pero porque hay un miedo muy grande a que si lo miro,
eso que me hace daño, eso me va a devorar como si fuera un monstruo súper peligroso. Eso que te digo, si observo esta tristeza, que esta situación que me está pasando me hace sentir triste y me hace llorar, y si me doy permiso para llorar, tengo el miedo de quedarme ahí y que eso me atrape y que yo luego ya me quede mal siempre, ¿no? ¿Te puedo poner un ejemplo? Sí, claro. ¿Qué le dirías a alguien que no es mi caso, pero conozco casos, de gente que, por ejemplo, se tiene que hacer una prueba médica delicada? Por miedo al resultado no se hace la prueba, a pesar de que es conocedor o conocedora de que si se hace la prueba con tiempo puede evitar un mal mayor. Pero claro, hay que afrontar el miedo a que te digan después de la prueba, ¿pasa esto o pasa lo otro? ¿Cómo afrontamos eso, Ilenia? Porque yo creo que aquellas personas que no se lo hacen por miedo, flaco favor se están haciendo a sí mismos, ¿no? En el ámbito de la salud, ¿no? ¿Qué pasa, Paco? Que hoy en día vivir con estos niveles de ansiedad, y acuérdate que la ansiedad está vinculada a la emoción de miedo, Sí. es el querer controlarlo todo, incluso aquello que no podemos controlar. Y para mí es muy importante empezar a entender que nosotros apenas podemos controlar nada. Que es cierto que vamos a poder tener más control de las situaciones cuanta más información tenga yo de una situación, más opciones voy a poder tomar, ¿no? Si me dicen que el resultado de esta prueba es X, pues ahora ya podré decidir qué voy a hacer. Pero mientras no lo haga, el no ver, mirar para otro lado y tapar no va a solucionar el problema. ¿Es una postura infantiloide también, en tu opinión? El miedo al que me digan que lo he hecho mal o que tengo yo no esto lo mal, diría o que... así. Quizás yo no diría que eso es una postura infantiloide, es una no querer enfrentar algo negativo porque en el fondo hay un pensamiento, una creencia interna de que no voy a ser capaz. ¿Tiene algo que ver con la inseguridad? Sí, la inseguridad para abordar, para enfrentarse, para enfrentar esa situación. Hablamos de este 2026, Ilenia. ¿Cómo podemos marcar límites a todo aquello que podemos, que se nos puede poner delante durante todo este año para que no nos afecte de manera demasiado dura, ¿no? Vale. Si somos capaces como individuos, sin ayuda de una profesional como eres tú, de poner esos límites. Hombre, yo siempre parto de la idea de que, como decíamos al principio de esta conversación, de que estamos sobreexpuestos y que tanta sobreexposición a tanta información negativa y a tantos eventos negativos no es buena para nuestra salud física y mental. Poner límites a lo que yo me expongo es un acto de autocuidado. Y te pongo mi ejemplo personal. Es decir, yo me he enterado de la situación del tren porque esta mañana ponía la radio para cuando volví a casa y escuché esto. Y de la situación política mundial porque últimamente he escuchado la radio, ¿no? Y la televisión no, pero la radio sí. ¿Qué pasa? Que sé qué es lo que está pasando, pero hasta ahí. Ahora yo no lo pongo todo el rato, ni todo el día. ¿Por qué? Pues porque yo ya atiendo semanalmente muchísimas personas, yo ya vivo en mi día a día, ya me estoy enfrentando a una cantidad muy alta de emociones negativas como para cargarme de más. Entonces, ahí está de nuevo la palabra equilibrio. ¿Equilibrio es una salida por la tangente para evitar que eso nos duela? No, equilibrio es, a ver, tú te comes hoy una pizza, ¿te comes a la noche otra pizza? Pues no. ¿Desayunas otra pizza? No, desayuno tampoco. Vale, ¿por qué? Porque equilibras, ¿no? Sí. Pues claro. eso es equilibrio. Vale. Entonces tú me preguntabas, ¿cómo puedo poner límites a lo negativo? Pues con un equilibrio. Si hay negativo que yo no puedo evitar, pues por ejemplo en mi caso personal, porque estoy viviendo una situación familiar complicada, y hay otra parte negativa que yo no puedo evitar, que es la que se deriva de mi trabajo, porque me tengo que exponer durante la semana a muchísimas horas de información negativa, yo tengo que poner límites a lo que sí puedo controlar, que es cuántas noticias negativas, a cuántas horas me voy a exponer yo a estar escuchando la radio o la tele. ¿Y la incertidumbre no puede con eso? La incertidumbre tenemos que aprender a entender que forma parte de la vida. Nosotros no sabemos qué va a pasar y no vamos a poder controlar lo que va a pasar. Entonces a nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre y quiere tener certezas. Pero ¿cómo sacias tú esa certeza? Claro. Si nunca vas a saciarla, si es que la vida es incertidumbre. Entonces tenemos que aprender a vivir con incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar. Intentando traer la mente, que la mente en modo automático se va al futuro a querer controlar lo que va a suceder, nosotros tenemos que intentar traerla al presente, aquí y ahora. Esto es lo que yo puedo manejar. ¿Es negativo adelantarnos a los acontecimientos? Sí. ¿Por qué? ¿No es una forma de prepararnos para lo que viene? Pero no te va a poder garantizar que tú vayas a enfrentar eso que viene de la manera en que quizás
tengas que enfrentarlo. Vamos a ver. Una cosa es, mira, yo siempre digo, yo no sé qué es lo que tendré que hacer con aquella situación que va a venir. Sí. Lo único que sé es que yo puedo pensar. Pero si sabes que va a venir, Sí. lo único que podemos hacer es pensar. Yo te digo cómo lo enfrento yo. Vale. ¿Vale? Yo me enfrento a las situaciones de esta manera. ¿Vale? Hoy en día, ¿qué es lo que tengo que decidir? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo que solucionar hoy? Pues lo que tengo que solucionar hoy, lo pienso, lo analizo y elijo aquella opción que creo que puede ser la mejor, Vale. sin garantía Vale. de que efectivamente esa sea la mejor, porque va a depender de lo que pase. Con lo que pase tengo que volver a tomar decisiones. Es que la Ilenia de dentro de 6 meses no es la Ilenia de ahora. Es que la Ilenia dentro de 6 meses se va a enfrentar a una situación con una forma de ver y pensar que no es la de que tengo yo ahora, porque habrán sucedido una serie de cosas y yo me puedo pasar 10 horas pensando en qué es lo que voy a hacer dentro de 6 meses y a lo mejor dentro de 6 meses la Ilenia que está ahí, en fruto de las experiencias que ha vivido en esos 6 meses, lo que piensa y lo que hace es otra cosa totalmente que a mí no se me había pasado por la cabeza hoy. Por ejemplo, el problema familiar al que has estado aludiendo durante el espacio, ¿esto lo esperabas? No, para ¿Te nada. sorprendió? Sí, mucho. Fue de un impacto grande. ¿Qué es lo que Vale. va a suceder y cómo va a evolucionar? No lo sé. Claro. Con la información que vaya obteniendo en cada momento, iré enfrentando la situación y decidiendo qué hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto priorizar el autocuidado sin sentir culpa? Porque nos han enseñado que la mirada tiene que estar hacia afuera y como que es egoísta prestar atención a tus Pero necesidades. si es y cuidarme ti. a mí mismo, ¿cómo va a ser egoísta? Estoy protegiéndome a mí Claro, mismo. ¿eh? pero se etiqueta de egoísta. ¿Pero por qué? La Pues, sociedad. La sociedad, y para mí yo siempre he dicho que hay una parte que, desde mi punto de vista personal, ¿no? Que viene un poco también de un contexto y de una sociedad con una mala interpretación de lo religioso, ¿no? De anteponer al otro a ti mismo, de poner la otra mejilla, de siempre el bien del otro, del prójimo, más que de ti mismo. Como si el autocuidado, ¿no? No fuera un acto de amor a los demás, porque cuanto yo más me cuido y cuanto yo mejor estoy, mejor voy a tratar y mejor me voy a relacionar con el otro. Pero esa mirada no suele estar. Suele más estar esa mirada más de que egoísta. Qué egoísta. ¿No? Fíjate que con Manuel Fajardo, el senador por Lanzarote, estábamos hablando de esto que se ha convertido en un fenómeno, que es la vuelta del catolicismo. A edades tempranas, es decir, gente joven que de repente, yo ponía el ejemplo que hace un par de semanas llenaban el Movistar Arena, que tiene capacidad para 17.000 personas, que se utiliza para conciertos, para una misa. Y el 90% del público era gente joven de entre 20 y 25 años, ¿no? Hay un cambio de paradigma también, no solo ya ideológicamente hablando en el sector político, sino también con esto de la vuelta al catolicismo. Y son jóvenes que se están acercando a ideologías de ultraderecha. Y lo que te dicen cuando les preguntas es por qué este amor por el catolicismo, cómo se descubrió. Porque dicen que creer en algo les ayuda a vivir el día a día, a superar todas las pruebas que te pone la vida el día a día, creer en algo. Y el problema es que las mafias que controlan este tipo de centros y de actividades se están aprovechando en nuestra juventud. Justo iba a ir a esa explicación, ¿no? Bien. ¿Cuánto de necesario es, cuando tenemos el entorno, cómo está, agarrarnos a algo? Pues va a aumentar, por supuesto, todo aquello que nos dé algún tipo de esperanza, algún tipo de ilusión, algún tipo de expectativa, que nos ayude a agarrarnos a unas expectativas. Por lo que te digo, porque al cerebro no le gusta vivir sin control y con la incertidumbre. Entonces, claro que va a crecer todo lo que tenga que ver con la parte espiritual, Sí, ¿no? de creencias, fe, etcétera. Y es cierto ¿no? que está toda esa corriente que estás hablando y también estoy viendo otra corriente que me parece también muy interesante, que habla de menos vinculada al contexto político y de la Iglesia católica, sino más vinculada a una reinterpretación y otra lectura de la Biblia. Y eso lo estoy viendo en muchísima gente. Pero lo ves en positivo. Lo veo en positivo. ¿Por Con qué? otra, porque bueno, yo no tengo, no eres tengo, creyente. sí soy creyente, pero no practicante. creyente no en la creencia de la Iglesia católica, Vale. en la creencia de un Dios, figura humana, de esa manera no. Quizás sí en la creencia de la naturaleza, Vale. de esa sabiduría que forma parte de la naturaleza. Y quizás esas interpretaciones que se están haciendo de la Biblia, esas relecturas, sin la mirada de la Iglesia,
¿Te parece interesante? Me parecen interesantes en lo que he podido compartir con personas que están haciendo ese tipo de lecturas, Vale, vale, porque vale. van más en este sentido que quizás conectan un poco más conmigo misma, ¿no? ¿Puede ser que este movimiento cristiano entre los jóvenes de este país es una forma también de gestionar la ansiedad que le genera al colectivo juvenil un futuro incierto? Totalmente. Tiene que ver con lo que estábamos hablando. Esa incertidumbre, esa falta de Incertidumbre. control, ¿Inseguridad? esa inseguridad, esa necesidad de agarrarnos a algo. ¿Falta de apoyo familiar? También. Porque es que hemos visto que muchos de esos jóvenes y muchas de esas jóvenes que se acercan al catolicismo forman parte de familias desestructuradas o familias que tienen muchísimo poder adquisitivo, pero que nunca ha estado presente la figura del padre o la madre, porque el dinero ha estado por encima de todo, ¿no? Bueno, ahí seguramente nos vamos a encontrar con un montón de elementos que están influyendo, pero sí en general, en rasgos generales, para el ser humano es importante agarrarse a algo. Y cuando todo alrededor se te mueve mucho, cuando estás en un océano que hay muchas olas y todo se mueve mucho, necesitas algo a lo que agarrarte. Para afrontar este 2026 sin que nos afecte, no, todo lo contrario, que beneficie nuestra salud mental, ¿crees que debemos tener propósitos claros para todo el año? ¿O dejarnos llevar por el día a día, por lo que tú contabas antes, ¿no? A ver, dejarnos llevar por el día a día en el modo automático de No. funcionamiento, no, porque Vale. ahí vamos a vivir una vida que no es la vida que a lo mejor nos gustaría vivir. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que conectar con sus propios valores y analizar cuáles son sus propias Y porque los necesidades. resultados al final crean frustración, dependiendo de cómo sean los resultados, de lo que hablábamos antes, ¿no? La frustración, digo. ¿A qué resultados te refieres? Que me refiero que si nos ponemos propósitos durante el año y no los podemos cumplir por X razones, nos crea frustración. Depende de cómo tú te enfoques en esos propósitos. Pero es bueno tenerlos, ¿o no? Claro que sí. Es bueno tener metas y es bueno tener objetivos. Es bueno saber, pero que eso no parta de algo vacío, sino de un análisis de mi vida. Te pongo un ejemplo. Venga. ¿Cómo está mi vida hoy? En el área social, en el área familiar, en el área laboral, en el área económica, en el área... En las distintas áreas, ¿vale? ¿Hacia dónde quiero dirigir yo mi vida? Tú te vas a hacer una casa, te vas a comprar una casa y tú piensas, ¿no? ¿Qué casa quiero? ¿La quiero en el campo? ¿La quiero en la ciudad? ¿Quiero un ático? ¿Un segundo piso? ¿Quiero un sitio? ¿Quiero que tenga 2 habitaciones, 3 habitaciones? Y en función de eso vas y buscas. Lo mismo con nuestra vida. Pero es más difícil. Claro que sí. Fácil no es. Es más La vida no es difícil. fácil. No, ya. La vida no es fácil. Entonces, para mí sí que es importante entender y conectar con quién soy yo, cuáles son mis valores y qué es lo que yo necesito y quiero. Y en función de eso, trazarme metas y objetivos, entendiendo que yo no controlo la vida, ¿vale? Y que van a ir pasando cosas que puede que me desvíen de esos objetivos, ¿vale? Y me lleven a otro lugar y ya tendré yo que ver si tengo algo que ajustar para volver a mi camino o si realmente tengo que adaptarme porque la situación es diferente y esto implica que tengo que transitar un camino diferente. Ahí es donde tenemos que llevar esa flexibilidad. Vale. ¿Y Vale. qué papel pueden llegar a jugar el entorno laboral, familiar y personal en lograr esos objetivos que nos podemos llegar a marcar para afrontar el año? ¿Qué papel juega el entorno? El trabajo, la familia, los amigos, la gente conocida. El entorno es nuestra realidad más inmediata y es importante, pero cuando yo me trazo mis metas, por ejemplo, las que podrían ser mis metas o mis objetivos a nivel personal, a lo mejor resulta que hay un cambio pues a nivel laboral, porque imagínate que yo me planteo que mi objetivo a nivel laboral es dar un cambio de entorno y contexto de trabajo. Lo que es importante es que eso que yo me esté marcando esté conectado con lo que yo necesito y con quién soy yo y mis valores. Claro, pero lo dices muy fácil, pero por ejemplo, si tienes que rendir cuentas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, rendir cuentas a tus familiares. ¿De qué? ¿Qué es rendir cuentas? ¿A qué te refieres? Explicar, pues, por qué tomas una decisión determinada en un momento del año, ante un problema, no sé, una decisión importante que tengas que tomar, la tomas tú a título individual sin contar con tu entorno y tu entorno te lo echa en cara. ¿Cómo afrontar eso? Pero es que las decisiones que tú tomes puede que no le gusten a los demás. Es que fíjate la expresión que has utilizado, que es rendir cuentas. Sí. ¿No? Yo rindo cuentas a alguien cuando es responsabilidad del otro, ¿no? Cuando el otro es el jefe de alguna manera. Eso no se contempla en el entorno familiar.
A ver, un niño pequeño tiene que rendir cuentas al parque, Sí, al bueno. padre si fue al parque o no fue al parque. Pero yo soy adulta, yo tengo que rendirle cuentas a mi madre de las decisiones que yo he tomado o a mis hermanos de las decisiones que yo tomo en mi vida. Yo se las puedo contar y ellos podrán estar de acuerdo o no, parecerles bien o no. Pero, Pero hay mucha gente que no opina igual que tú, claro, que tiene o siente la obligación de Efectiva- rendir cuentas constantemente. efectivamente. ¿Qué hacemos con eso? Porque eso nos frena. Claro. Nos frena el día a día y nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, yo ahí les invito a preguntarse que quién manda en tu vida, quién dirige tu vida, Ahí está la clave, claro. ¿no? ¿Quién dirige tu vida? Si tú sientes que tu vida tiene que ser aprobada por aquellos que están alrededor tuyo para que tenga un significado y un valor, a lo mejor resulta que es que no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de ellos. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos sobrepasados por esos desafíos de tener que estar justificando todo lo que hacemos y nuestras decisiones? Pues yo te diría, deja de justificar. Pero no es fácil, Ilenia. Claro que no. Paco, nada de lo que es psicológico, emocional, Ya. es fácil. Yo te estoy diciendo aquí, además vamos como, es mucho contenido, ¿no? Porque te digo una parte, lo que pienso, cómo lo haría, pero esto hay que, cada punto habría que desarrollar a qué nos Claro. estamos refiriendo, ¿no? Claro, Y cómo claro. hacerlo. Pero si la elección es, yo tengo que rendir cuentas a mi entorno y recibir la valoración, la validación y la aprobación de mi entorno de todo lo que yo hago, entonces tienes que ser consciente de que la vida que vas a vivir es la vida que tu entorno decide que le parece bien. Es decir, y a la lo vida de mejor, los demás, ¿no? Efectivamente. Entonces tendrás que hacer elecciones en la vida. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Y eso qué tiene que ver con la madurez, por ejemplo? Es que la madurez forma parte de hacerte cargo de ti y de tu vida. Le guste o quizás o no le guste tanto al de al lado. Pero, ¿y entonces por qué ocurre a personas que ya tienen una experiencia vital, que tienen una edad, que han tomado buenas decisiones en su vida y que de repente se bloquean ante un problema que no saben cómo gestionar, a pesar de esa seguridad con la que ha trabajado y ha vivido toda su vida? Ahí no podemos dar una respuesta genérica para todos los casos. Tendríamos que ver qué le ha pasado a esa persona en ese caso particular. Claro, claro. Con qué tiene que ver ese problema, con qué tiene que ver esa situación, si efectivamente lo ha resuelto todo bien toda su vida. Es decir, es que ahí Pero te tendríamos habrás que... encontrado 1000 veces con personas que te hayan dicho, mira tú, esta persona con lo fuerte que era, decisivo que era, y ahora se achanta ante un problemita de... Pero... Y me claro. voy quizás a lo que hablábamos antes, de ese vaso que se va llenando. Claro. Ese vaso que se va llenando detrás de esa coraza de yo puedo con todo, qué fuerte que soy. Y voy llenando un vaso y un día se desborda. Es muy frecuente, por lo menos en mi contexto, en la consulta, escuchar, yo nunca había creído nada de eso, de lo psicológico para mí era algo que le pasaba a otras personas, la ansiedad para mí eran cuentos, y de pronto la vida me ha desbordado. Esa persona ha ido llenando un vasito detrás de una coraza de yo tengo que poder y yo puedo con todo y a mí las cosas no me afectan. Llega tarde o temprano que emocional o físicamente el cuerpo se va a resentir. Pero no es una postura artificial. ¿El No qué? nos estamos autoengañando. Sí. Yo puedo, venga, Sí, yo... claro. Nos estamos autoengañando, Sí, ¿no? claro que sí. Pero ¿cómo podemos controlar esto para que ese autoengaño no nos haga daño? Pues sabiendo que nos estamos autoengañando, que es normal. que Ah, no pero po- claro, ¿cómo lo sabemos? Pues partiendo de lo que te Hablando estaba- con una profesional. partiendo de lo que te decía, que el ser humano es un ser que siente y que tiene emociones, que sentir emociones no es que estamos fallando, que estamos mal o que tenemos un problema, que somos seres emocionales. Pero puede ser sinónimo de debilidad. Las estamos equiparando a debilidad, pero Vale. no es así. Vale, vale. Es como si tú tapas, las emociones son los pilotos del coche, de las luces y tú tapas el cuadro y dices, aquí no está pasando nada. Aquí no está pasando nada, el coche funciona bien. Y el piloto sigue diciendo, y tú aquí no pasa nada. Y la gasolina avisándote que se te gasta. Y tú diciendo, aquí no pasa nada. Hasta que el Que coche está se para, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el coche se para. Pues ya está. Ilenia, siempre es un placer, pero nos tenemos que ir despidiendo. Me quedan muchos temas todavía, pero esto va a servir para arrancarte el compromiso de volver dentro de poco. Que yo sé que tienes Muy una agenda bien. endiablada, pero era de obligado cumplimiento tenerte aquí para afrontar o para que nos enseñaras a cómo, o unas pequeñas pinceladas, porque obviamente no da tiempo de tratarlo todo, de cómo afrontar este 2026. Así que quienes lo deseen, pues... Lo único que tienen que hacer es contactar con Ilenia Sigut y ella les ayudará a través de las redes sociales, ¿verdad, Ilenia?
Para contactar Sí. conmigo, sí, pueden contactar. Bueno, mi teléfono figura En por tus ahí, perfiles en el sociales, ¿no? perfil de las redes sociales, página web y Vale. similar. Ilenia, para despedir, tu cámara, tu micro. Vale. Dirígete a la ciudadanía y como experta que eres en esta materia, lanza el mensaje que consideres oportuno, independientemente de todo lo que ya hemos hablado, pero a modo de resumen de cómo afrontar este 2026 con una buena salud mental o al menos intentarlo. Bueno, pues quizás ahora me iría a las dos palabras que están incluidas en la charla de hoy. Resiliencia y equilibrio. Resiliencia no entendida como aguantar, poder con todo, sino con tener la flexibilidad, quizás como el junco, ¿no? Que cantaba la canción esa, soy como el junco que se dobla, pero Sí. siempre sigue en pie, ¿no? Esa flexibilidad para irnos con los desafíos o con los retos o con los golpes que nos da la vida y poder retornar al centro, a nuestro foco. Y la palabra equilibrio. Equilibrio para que en nuestra vida, quizás retomando el ejemplo de antes, que si te comes una pizza ahora, no te la comes para cenar y no desayunas pizza, sino que equilibras tu vida. Equilibrio también para el autocuidado, porque ya nos estamos exponiendo a muchísima información que es negativa y tenemos que tener en nuestro día a día espacios y momentos para la desconexión, para la reparación, para el silencio, para el encuentro con uno mismo. Quizás me quedaría con esos dos elementos. Ya saben que si quieren contactar con Ilenia Sigut, nuestra psicóloga sanitaria y coach personal, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Ilenia, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Paco. Que afrontes bien el 2026. A por él vamos, que se nos ha caído el pendiente y parece que va a ir todo bien. Que eso es muy buena suerte. Además, con las pinceladas que nos has dado en este ratito de radio, yo creo que nos ha ayudado bastante a intentar por lo menos afrontar estos primeros meses de 2026 con toda la incertidumbre que tenemos alrededor, política, sociopolítica, económica, lo que puede afectarnos, lo que está pasando, qué va a pasar, esas dudas, la incertidumbre, ¿no? Que es lo que nos está afectando a todos y en mayor medida al colectivo joven y al de la tercera edad. Gracias, Ilenia. Hasta Gracias pronto. a ti.